Continuamos con Testigo Directo y esta historia olvidada. En el secuestro del avión de Avianca 9463 murió el pasajero Carlos Gustavo González y los demás plagiados fueron liberados gradualmente. Algunos de ellos permanecieron 7 meses en poder del ELN. Preguntamos a algunos de nuestros entrevistados si las familias pagaron por su libertad. Aquí está la segunda parte de este especial, Del cielo a la selva, vuelo 9463. Luego llegamos a una orilla y empezamos a subir por montes pequeños que se iban haciendo grandes y grandes. Y mientras tanto, a los noticieros había llegado la noticia de que el Fokker de Avianca había sido secuestrado. No hay rastros de los secuestrados. Erika Fontalvo era reportera en Caracol. Yo trabajaba en el canal Caracol y estaba ese día cubriendo un aniversario de Satena. Erika se encontraba de casualidad cubriendo un reportaje en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. El canal Caracol, bajo la dirección de Yamit Amad, toma una decisión. Alquilemos un avión. Erika está en esa zona con un camarógrafo, que no se mueva. Refuerzan ese equipo que yo tenía en esa zona con Rafael Poveda, con otro camarógrafo bajo el mando del productor Robert Ramírez. Los periodistas viajaron de inmediato a Barrancabermeja y alquilaron una chalupa hasta San Pablo y luego hasta Simití, en el sur de Bolívar. Y ahí emprendimos ese viaje. Se nos hizo de noche, estamos permanentemente armando el satélite para decir, vamos en tal punto, vamos en tal zona. Después de unas 3 horas de andar por trochas, los periodistas llegan a un caserío al lado de un brazo del río Magdalena. Empezamos a tocar las puertas y la gente nos dijo, el avión está del otro lado del río. No podíamos cruzar el río, no había nadie que nos movilizara en ese momento. Además, cruzar el Magdalena a las 2, 3 de la mañana era absurdo. Nos regresamos al pueblo, como al lugar más, con más gente, y dormimos ahí, en el piso, a orillas del Magdalena. A las 5 de la mañana el equipo de Caracol se fue una vez más en busca del avión. 4 horas después, con la ayuda de campesinos de la zona, lo encontraron. Lo encontramos, esa felicidad de ese momento. ¿Y ahora qué? Ahora teníamos un reto por delante. Teníamos que poder sacar la señal satelital desde ese punto del sur de Bolívar para poder contar al mundo que ahí estaba el avión de Avianca. Luego de mucho esfuerzo hemos llegado hasta este sitio para mostrarle la realidad de los hechos, de cómo llegó hasta este punto el avión Fokker de Avianca. Ernesto Huertas, director de la Aerocivil de la época, recuerda el momento en el que se enteró del secuestro. Yo recuerdo que estaba en la escuela de oficiales del ejército, allí fui informado y obviamente la reacción es muy de confusión y de extrañeza. El avión está en perfectas circunstancias, los pasajeros ni la tripulación están en el avión. Y a pesar de que la noticia le extrañó, el director de la Aerocivil era consciente de las fallas de seguridad en los aeropuertos. La mayoría de los controles que existían eran unas cámaras que a veces funcionaban, a veces no funcionaban, estaban o no estaban prendidas. Se usaba mucho las requisas manuales, etcétera. Era una cosa mucho más artesanal. Los equipos de rayos X y demás a veces funcionaban, a veces no funcionaban. Entonces, esto fue el primer campanazo que llevó a que todo eso se perfeccionara. Pero como no se había perfeccionado, oí decir que el avión ya lo habían encontrado. El ELN logró desaparecer el avión de los radares y llevarlo al sur de Bolívar. Uno de los secuestradores sabía de aviación, de que le indicó al piloto, apágueme las comunicaciones, apágueme el localizador de emergencia. La operación fue tan bien planeada que sin importar los riesgos que implicaba desviar una aeronave. Porque no hay los suficientes. El capitán Jaime Hernández, presidente de la Asociación Colombiana de Pilotos, nos explica qué hubiera podido suceder. Cuando yo me desvío esa aerovía, puedo estar expuestos a montañas o a cordilleras que ponen en riesgo la seguridad del vuelo. Las alturas mínimas, si no se respetan, podían ocasionar que el avión colisione contra una montaña, contra un nevado. Y a pesar de que no hubo ningún accidente, los guerrilleros se salieron con la suya.
tenían en su poder a los pasajeros. Eso fue un secuestro calculado, con mucho tiempo de anticipación, por lo menos 6 meses. Horas después de haber iniciado el peor viacrucis de su vida. Paramos en un caserío llamado Vallecito. Nos metieron en una escuela y en esa escuela nos mantuvieron esa noche. Pues en la noche ellos habilitaron un televisor muy rústico y entró Caracol Noticias. Y empiezan a dar la lista de las personas que estaban secuestradas. Entonces todos empezaron a decir, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Pero habían 5 personas que no aparecían. ¿Y estas quiénes son? ¿Dónde están? Silencio total. Y ahí sacamos conclusiones que eran 5 las personas que eran los secuestradores. Esa noche los guerrilleros apartaron del grupo a varias personas que consideraban no iban a aguantar el rigor del secuestro. Entre ellos una pareja de ancianos italianos. Ya al otro día se quedaron algunos, los viejitos, un bebé de brazos, una señora recién operada, otra que estaba embarazada. Todos ellos fueron entregados en el segundo día del secuestro a la Cruz Roja en San Pablo Sur de Bolívar. Pero para los otros 33 pasajeros y tripulantes, la agonía continuaba. Ese campamento, cuando llegamos los 33, un viejito dijo, no, yo tengo 75 años y dicen que hasta los 70 secuestran. Entonces, dije, camine, hablamos con el comandante. Oiga, comandante, mire, este señor tiene 75 años. Muestre la cédula. Y, bueno, quédese. Y lo soltaron. Entonces seguimos 32. A partir de ese momento, las liberaciones fueron a cuentagotas. Porque pese a que alias El Gallero, uno de los guerrilleros del ELN, anunció que el secuestro era con fines políticos. Les dijo, esto es una retención, nosotros estamos exigiendo una mesa de negociaciones con el presidente con el gobierno no nos ha querido parar bolas y esta es una de las formas que nosotros tenemos para hacer un mecanismo de presión. Nunca se tuvo certeza si los secuestrados pagaron por su liberación. Nunca se ha sabido y yo creo que nunca se sabrá. Lo que sí era evidente eran las constantes divisiones. Vuelven y hacen otra división, de 8. Entonces, la división de 8 fue mujeres y empresarios de Santander, de otras partes, quedaron en el grupo de Juan Manuel Corzo. Y los otros fueron los de Avianca. Bueno, algunos de los pasajeros, una vez en libertad, demandaron al Estado, cada uno por cerca de 150 millones de pesos, por las fallas en la seguridad aérea. Hacemos una pausa y ya regresamos con mucho más de este especial, aquí, en Testigo Directo. No se pierda la tercera parte de este especial en www.testigodirecto.com.